gente, aquí estamos con mi Peña y Jonathan. ¿Cómo está mi hermano? Bien, hermano. Mira, luce esa bolerita, mira. Tengo pánico escénico a las cámaras. Estamos aquí exportando el video del backstage del videoclip Andes. Lo vamos a tener que ir a subir al pueblo porque no tenemos señal wifi. Aquí vamos 99%, 100% y nos vamos. Volcán Licancabur. ¿Qué significa Licancabur? Cerro del Pueblo. Cerro del Pueblo es el que estamos viendo ahí. Cabur son los cerros y hay otro. ¿Cómo es que se llama el de allá? Ese es el Colorado. Colorado. Al lado del Colorado hay uno chiquitito que está atrásito, que estamos más atrás, ¿no? ¿Ya? Sí, Ese sí. se llama Putana. Putana. Ese está activo. Buena. Junto con el que está al fondo allá, el Lasca. ¿Lasca? Sí. Aquí vamos con mi Peña y Jonathan en la nave. ¿Ah? Rumbo para la Peñita. ¿Ah? Nos atrasamos un poco con la exportación del video, pero ahí vamos. ¿Ah? Más vale tarde que nunca, digo Lord. Vamos que se puede, voy a la mensa poner la Peña y lo sacó. Sí, me llevo loco volando abajo ahí y ya está. Manso corte, mira, naranjo con el color de la suerte, de la buena energía. ¿Cómo se llama este tema? Tomás Panini. Tomás Parini. Tomás Panini es como un peñero que está acá, pues, un salvador de San Pedro, ¿caché? Ah, ya, vale. Que sigue ahí, Ya connotado. que marcó la diferencia. Ah, Se ya. hizo en contra del español y todas esas cosas. Se llama Ya. Panini, se llama ese loco. Ah, ya. Oye, ¿el grupo de ustedes cómo se llama? Cachi Causado. Cachika Usama. Sí, Dulce Vida. Dulce Vida, bueno hermano, para que lo busquen ahí en todas las plataformas. Se viene una conexión musical aquí, pronto con el Peñi. Y ya vamos llegando ya, y lo bueno es que el video se exportó completo, así que ahora lo vamos a subir acá. Estamos aquí en el local ya, lo bueno que tenemos internet, wifi, para subir el video. Ahí mi Peñi preparándose para tocar. Ya, seguimos acá en el desierto, hermano. Está brígido el cargallo. Vamos a comprar un pollito ahí. Recién vamos a comprar una ensaladita para comer un pollo asado. Hoy día hay carnaval también. Hola. Buena. Viene la gente del carnaval de la noche, también nos fuimos para allá. Todo pasando. Brígido el care galleta de San Pedro. Brígido. Aquí nos detuvimos en un almacén de acá del... Aquí está el borde. Tú me decís que acá entonces se da la pera. ¿Ah? La pera, la granada, las tunas. Eso se da para acá. Mucha uva. El membrillo. Ya. Es que la casera no le entraba el sistema para poner la hornada. Chuta, casera no está saliendo. No, ¿qué es lo que pasa? Aquí andan empanaditas. Esta es la aduana. Y pasan de largo. ¿Y de dónde viene este paso de Paso Jama? Este viene de Bolivia, ¿no? Sí. Ya, estamos aquí. Límite fronterizo, Paso Jama. Esta carretera te lleva al sur. Correcto. El regimiento de San Pedro de acá. Pero es re chico, pues. Ahí viene, po. Mira la verdad que chico. Regimiento militar, ¿se supone? Y por abajo un polvorín. Polvorín. ¿A qué le llama eso? Debajo de los terrenos tienen todo el armamento. Ah, felay. Eso se llama Polvorín. Ahí está todo el bacalla. La gallini. Ruta del desierto, Sequitor. ¿Qué es Sequitor? Sequitor es el pueblo de aquí. Este es el pueblo ya, Sequitor. Ruta del desierto Baja y aquí, ahí. cuéntame que estoy manejando.
Aquí llegando a la casa, dime. Es un bosque antiguo de Chañare, entonces un poco Chañare. Chañade. Sí, Chañare. Esos pelotitos son Chañá. Chañar. Chañar. Como chayar, pero chañar. ¿Qué pasa, mi gente? Neculman por acá. Amenizando ya la tarde ya. Ya tenemos todo guardado en el vehículo. En este momento nos vamos rumbo para La Yareta. Vamos en este momento al concierto de Neculman, que 12 canciones del disco Weichan y Cutral, así que vamos para allá con todo el lenguaje ancestral del rap mapuche, Marichi, wow, yo. La buena esa canción del Oye, ¿ya está lloviendo ahí arriba o no? Está todo oscuro, mira. Wow. Como caen esas nubes. Con lluvia, aquí llueve cualquier día. Clima, mira esa puesta de sol que hermosa. Aquí vamos a un capítulo más. ¿Ah? ¿Esta carretera hacia dónde te tira? Esta es la que va directo a Calama. A Calama. Ahí estamos, 96 kilómetros de Calama. ¿Cuánto? ¿1 hora y media? ¿O no? ¿2 horas? ¿De Calama? ¿Eh? Hora y media. Hora y media. ¿Quieren pensar? Morales. Que nos llegamos no en el club. ¿Ah? Dígame, este es el estacionamiento del chico, ¿no? Parte. ¿Aquí? Vamos llegando No, pues aquí La Yareta. Ahí ponemos polerita aquí, polerita allá. Y los discos. Buena, mi amor. ¿Cuánto sabe? ¿Ah? ¿Cuánto sabe? Espectacular. Estamos aquí en los preparativos. Recién comenzando. Vamos a hacer una pequeña prueba de sonido en este momento. Ahí ando conectando los equipos. Ahí está el bar. Se viene Neculman, que es La Yareta. Con mucho cariño les presentamos el día de hoy a Neculman. La cosmovisión mapuche, la cosmovisión de los pueblos originarios de la Arquiayala. Antes, para toda mi gente hermana de aquí de La Yareta, manito arriba, toda mi gente, nos fuimos, dice, al universo. Oh, 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 oh. Let's go. Hijos del Aunque pasen las décadas, las épocas, lo que queda en cada lugar es la fuerza espiritual de lo ancestral que va más allá de tus ojos y de cualquier tipo de apariencia. Se trata de convivir en armonía con benevolencia, con sapienza, cuidando la naturaleza del que no piensa y arrasa con la destrucción del mundo comparto la violencia. En este mundo de decadencia, seamos más conscientes, respetemos a los pueblos indígenas del medio. Soy con Andes, que recorre los pueblos, los valles, desiertos, miles de lugares. Dice el aire. Ahí donde vacilando toda mi gente de La Yareta, aquí arriba, manito arriba, nos fuimos, dice. Oh, 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 oh. Gualmapu libre. Frente güey, con Pugona, güey, Chapeyén. No podrán vencer a quien va a defender. A la Yuque Mapu no podrán vencer. Hoy hermano, vamos, levántate. Resistencia, puñetazo, con güey. Entre güey, con Puché, con Puguey y Pulamien. Amulebe, Tay, güey, Chap, Marichi, güero, Cheperají. Que la mentalidad no se tuerza, convéncete de que la unión hace la fuerza, despierta. Este falso sueño americano, hoy hermano, levántate y lucha por tu pueblo, es necesario. Espabila la mente de los cabros, va a seguir luchando por un cambio justo y revolución. La unión del pueblo mapuche para de censura al norte, hijos de Pachamama, en conexión espiritual. La tierra me llama con la fuerza del sol, Chenewe, Cayaya. Un mapuche en Guaymara, Kinebun, Uyetun, Kinun, Rubicum, Mapumeo, Pachamama, Yisco, Yitain, Filke, Feyetun, Dunguli, Tati, Yuke, Mapumeo. Neculman, mapuche, Aymara, el volar del cóndor. Eso.
San Pedro, hoy en día trascendiendo en la cultura y autonomía. Desde el pico vamos cargo en la mochila, el negüen, rapa, pucho, huecha, frene, culto, te aniquila. Nuestra lengua sigue viva, la costumbre, la comida, el apego a la tierra, de la fuerza y de la vida, chivo, en campo, wifi, que jimen. Y el cuerpo del negüen dice, mapuche, gente cham, el puño, amulete, güey, cham, mapuche, gente cham, el puño, con la fuerza se, mapuche, gente cham, el puño, amulete, güey, cham, mapuche, gente cham, el puño, con la fuerza central, fuerte a favor. Por la ciudad ancestral que está al más allá, que está al más allá de tus ojos, solo que piensas ver. No lo verás jamás si no logras despertar. Cada paso que doy, camino con mi ancestro, buscando la respuesta a la intuición. Que chivo dentro, kupale kibun, wichima populeta, infutakeche, ikumene we, filke punkuye, askitu ke, dachi wamule, wajo tu mapu meo mongele, kaya futuke, ayukule, mapu yuke, tali bruke. Hoy regreso a Wichimapu, donde yo debí nacer, pero vuelvo como letralo con todo el negüe. Chipa tupe, conta ingüey chafe, pretu güey chai, conta yipeyi, cachide, y calla y introfirmo que con mapu que, wichulfe, que mapu meo. Ahorita bailando mi gente, te siente el ser mapuche en el fin que nos fuimos. Oh, oh, viento, llévate toca mi medalla, viento. Salud y vida, tierra nutrida, yo seguiré sembrando semilla en la mahuida. Estoy en el trabur escuchando a mi quinche, sabiduría central que busca transmitirme, que proviene del biche mapu, mapuche taiche, mayúcule, fundala, hueco y buque mapu. Estoy en sintonía con el introfismo que, renovando energías con la fuerza de la que, cumbia al kutuye, mi kupaku ramael, data con la yei, tani pique, veo tabigo es sanewen. Tu fachi buliwe, recibo los consejos del viejo sabio lonco para seguir resistiendo el peso del tronco. Estoy así que vive amarrando al hinchado loco. Estoy aquí en la ruca alrededor del puntaje, reflexionando y meditando sobre este lugar. Mantengo el fe y el tula, aquí y aquí. La limpieza del espíritu la trae esta magia. En un cambio racional para poder empezar a llevarnos bien. Si vamos a luchar, que sea por la unidad, por la paz territorial, mapuche libre. Tenemos que pensar en un cambio racional para poder empezar a llevarnos bien. Si vamos a luchar por la paz territorial o al mapu libre. Súbeme buen, mapuche bien, pésale buen, rica moquén, dañi puluta, dañi puque, tañera, que suaco, me traga y acume moquén. Pucha tú, puque muñen, mapu sumbun, dañi la buen, rica tú, me unema tu que ni checo, chipoco, vemos. Súbeme buen, mapuche bien, huésale buen, dañi puluta, dañi puque, tañera, que suaco, me traga y acume moquén. Pucha tú, mapu sumbun, rica tú, me unema tu que. Fuerte a favor. Kumele kanko tanite kanko taniki montaña chepe kansen bafuta suku de gedi kanchi patuga sale kumam askituye askutuye tanji kumebia kumele kiya tunde ni puteya no que sueña como le diga mudala wen oh sigamos defendiendo rico pima y que tú si representas política con el placa del territorio empresario no respetan cosmovisión de nuestros antepasados libertad y autonomía con Nehuenco. De buen tule, mi frente de evasión del Huinca. Sigue la lucha, la calle, la pone en el campo con la difundista. Por finca, explotada por el Estado que por siglos de los siglos nuestro pueblo le han robado. Libertad para nuestro peña y está encarcelado para el Teya y Tul y todo muy huechafe del sur. Vamos con esta fanfare. Ya. Huechafe, con el Nehuen mapu de la tierra. Huechafe, con el Kibun. Dice. Huechafe, con el Nehuen mapu de la tierra, soy un huechafe. Ya. Eso
compuché, Chantumay, hermano, parece Nehuen, San Pedro Atacama, lo llevo aquí en el club, hermano mío. Dice, ahora, si yo digo Necul, tú dices man, Necul, Necul. Si yo digo Necul, tú dices man, Necul, Necul. Si yo digo Mapu, tú dices che, Mapu, Mapu. Si yo digo San Pedro, tú dices de Atacama, San Pedro, San Pedro. Güey chafe, con el Nehuen, Mapu de la tierra, soy un güey chafe, güey chafe. Marichuelo, 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 Marichuelo. Oye, Michael, puché, Chantumay, hermano mío. Es el último que me queda en blanco. ¿Se lo voy a presentar? Ya, Ah, y este. Y aquí que con Benji. Él es el protagonista de la escena. pase Chicos, nomás. vengan, no tengan vergüenza. Adelante nomás, pase sin compromiso. Promedio traer mis amigos, pero ellos no quisieron. Pero estoy feliz. ¿Cuál pintor? Ah, Roberto. Sí, se lo traté de ver. Ya nomás, adelante. Welcome. Ese es el Tuto Tahiti, tiene con... Ah, Necumán. Ya, sí. Hice una cosa que tiene un nombre. Sí, eso, mira, excepto esto. Sí. Ahí está listo. Sí. Cualquiera vale 12. Es reversible. Los dos lados. Ahí tendría que pedirle el Instagram. Bueno, terminamos el concierto acá en La Yareta, hermano, lo pasamos increíble, llegó gente de varios países, gente de aquí de la zona, San Pedro, la buena energía, pudimos vender un poco de merch, nos tiramos 14 canciones, hermano, y contentos siempre de Piuque. Neculman, como siempre, expandiendo el mensaje por toda la Yayala, en particular San Pedro Atacama. Me voy con la mansa energía para el Picún Mapu, usted sabe, seguimos adelante con todo de buena ancestral. Mapuche, marichi, huevo. Se percibe allá a lo lejos la luna. Acá en San Pedro está hermoso, hermano, el cielo, hay como unas constelaciones y la luna tiene una nube arriba y una abajo, así está como al medio, está hermosa la luna. Ahora ya estamos preparándonos, nos vamos, ¿a dónde vamos ahora? Guatín, con mi amor, ¿cómo está mi amor? Ah, luce el Necumán ahí, mira. Ya lo saben, estos modelitos Necumán exclusivos. Y nos vamos con el perrito. Pillán. Saluda, Pillán. Ahí no se conecta el Bluetooth. Órale, botón. Dale, papá. ¿Dónde vamos ahora entonces, Peñi? Vamos cerquita, ahora a un lugar que se llama Vilama. Vilama. Buena. Cerquita, agüita, fría. Qué rico. Ahí con el mejor Pillán. Un sentimiento con el pillán. Escuchando a Guaychafe por San Pedro de Atacama. Tito vende humitas. ¿Humita? Ese carrito. Buena. Don Carmelo. Construcción de adobe solamente. Desierto Checar. Desierto y arqueología. Este es un pueblo chécaro, ¿no? Sí, por ahí. Oye, ese Peñi Necumán le pone, weón. ¿Le pone, no? ¿Qué pasa, Peñi? ¿Cómo está el Nehuen? ¿Ah? Bien. ¿Motivado, no? Toda la vida. Mira, al frente de nosotros, Licancabur, ¿no? Justamente. El que vimos ayer a lo lejos, mira, ahora vamos fuerte y derecho al volcán Licancabur. Que está al lado se llama Jurique. ¿Cuánto? Jurique. Turique. Jurique. Jurique. ¿Qué significa eso? El descabezado, creo. El descabezado. Me dejáis loco. El cercenado, dijo el otro. ¿Ah? Su ser espiritual. Inche eitin te yuta peñiku de huechan ne peinta iñan ni cuchera visual. Solo queremos la paz y el bien para la prosperidad de nuestro bien. ¿Nadie? Dale nomás,
papá. Este tema se llama Yanacona. Aquí llegaron los Yanacona, justamente acá. 2000 Yanacona. 2000 Yanacona. 50 españoles y 2000 Yanacona, dice la historia. Cacho. ¿Y esa batalla cuál fue? Acá, la batalla de Quito. ¿Cuál era el nombre de la batalla? No No recuerdo. te recuerdo ahí. Pero aquí fue la... Fue en Quito. Quito. En el Pucará de Quito. Ya. Aquí mismo donde vamos. Nadie tiene el derecho de invadir, destruir y mentir. Echémosle. Entonces nos dirigimos a Puritama, ¿no, Peñi? A Vilama. Vilama. Sí, mañana voy a Puritama. Mañana vamos a Puritama. Ahora vamos a Vilama. Ahí como pueden ver, ruta del desierto. Está Puritama, Huatín, Machuca, Vado Putana, El Tatio. El desierto más árido del mundo. Las tomas de terreno son estas. ¿Y hace cuántos años están aquí? Estoy como 8 años. 8 años. Toma, mira, y tienen hasta con murales. ¿Ah? No, aquí hay gente bien ambiente. De veras, ya hay más tomas. La mitad de la gente esta no necesita, la otra se pegó a la salvar. Sí. Igual hay que echarle para colocarse en toma acá al lado del desierto, sí. Hay un Pucará, Pucará de Vilama. Más que Pucará era como un tambillo, ¿no? De descanso. Pucará estaba a la otra izquierda allá. Ya. Y esa cuestión como esa arena. Ahí se ve como la cascada seca. Esto es azufre. Ya. Azufre, que aquí está la azufrera de Vilama, mira. Sufremos Vilama. La azufrera de Vilama. En esta azufrera estuvo cerrada todo el tiempo y ahora está funcionando en 1%. 1%. Está Vilama, ¿no? Azufrera de Vilama. Azufrera de Vilama. Aquí donde se trabaja el agua, ¿no? Aquí está la canalización. Dirección de aguas. Bien, ven acá, ven acá. Aquí donde se trabaja el agua. Canal de Vilama. Altitud 2522 metros sobre el nivel del mar. Estación hidrometeorológica. De momento vamos a ir hacia allá. Creo que por allá sale la agüita. Un pequeño oasis en el desierto. Vamos con Pillán. Ah, se pegó la... ¿ah? Se pegó la mojada. ¿Cómo, mi amor? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, amor. Mi guerrera. Aquí voy con mi guerrera nortina. Con mi cholita. Hasta aquí mismo en el canal me meto entre medio. Aquí ya estamos llegando a una zona más verde ahí. Wow. Estamos llegando. Creo que de allá viene una cascada desde ahí arriba. Y llegamos al agua. Mira qué lindo. Vamos más arriba, Peñi. Estamos recién, vamos a llegar arriba. Creo que hay una vertiente, parece. O alguna cosita, no sé. Pero me llama la atención. Entre medio de este desierto tan árido. Se da la agüita, hermano. Como cotpa. Como cotpa, rica, mira. Wow. ¡Oh! Qué rico. El gorro se le cayó al... Mira, mira. ¿Qué atrapado ahí? Buena, Peñi. La buena esta agüita viene desde más arriba. Vamos a quedarnos acá. ¿Podemos seguir igual para arriba? Ahí hay más. Buscar algo porque sombra es difícil encontrar sombra. Ahí hay un árbol con sombra. Porque está cerca del agua. Ah, ya. Voy a comer el agüita de San Pedro de Atacama. Aquí nos vamos a tirar un piquerazo. Ah, aquí nos tiramos el piquero parado, ¿no? Estamos aquí en la cascada de San Pedro de Atacama, tiramos la ruta. ¡Lo máximo, San Pedro! ¡Ah! ¡Claro!
¿Qué pasa, Peñi? Está todo pasando acá, hermano. Me tiré un piquero ahí en el agüita. En un piquero me refresqué ahí. Mortal, hermano. Un oasis en el desierto. Estamos muy contentos de estar en este territorio ancestral. Hace harto calor, pero con esta agüita quedamos nice. Nos vamos. Estuvo muy bueno acá el paso aquí con el Eufú, con esta agüita en San Pedro. Refrescante, hacía falta pegarse un chapuzón de agüita de aquí, del territorio, así que vamos contentos, motivados. No sé por dónde van. Acá robo. Está hermoso, mira ese árbol. Ya viene llegando más gente. Hola. Hola. Vamos, hijo. Está hermoso este árbol. El famoso algarrobo, mira. En vivo y en directo. Aquí viene toda la canalización. Está toda la canalización de allá, mira. Volcán Licancabur. Vamos a pasar por el pueblo, ahí está el cementerio. De veras. El cementerio de San Pedro, mira. Pura adobe nomás. Una cancha para jugar. Centro deportivo, ahí está un restaurante. Acá están los bomberos de Chile. Los bomberos ahí. Y aquí está la feria Licán. Licán. La feria donde venden todos los chicados, arroz, todas esas cositas. Todo. ¿Y esta es una pucará? Esa era la antigua iglesia católica, debería haber sido la primera iglesia católica que se hace. ¿Esa que está ahí? Está en ruina. La ruina. Y Chiu Chiu sería la que está estable y tiene menos restauraciones. Ya. Otro también es el campanario de Toconao, antiguo. Estos árboles son pimientos. Son pimientos, ¿sí? Pimientos. Este es el centro entonces. Sí. La Pacheta. La Soleta, La Pacheta. Con la fuerza no alcancé a decir que sí. Orígenes Licanantay se llama. Orígenes Licanantay. Así se llama la radio local de acá. Sí, vamos para el Atari. Mis amiguitos, no le voy a pegar la costilla. Los cartas. Aquí una pica igual buena, 6 luquitas al menos. 6 luquitas. Menos mira las casas igual. 2 platos. Y una bebida express. Ya, está bien. Vamos a ver, vamos a ver. Es un centro como aquí, vos justo te saliste de ahí, vos pillar, colócate. Anda, vuelve ahí donde está ahí recién.